Bueno, si os parece, empezamos con la siguiente charla que se titula Nuevos avances en el tratamiento de la anemia en la ERC. Como ponente contamos con Aleix Cases. El doctor Cases es nefrólogo, es consultor senior del Hospital Clínic de Barcelona, donde ejerce su actividad profesional, sobre todo en el campo de la enfermedad renal crónica avanzada. También es profesor de la Universidad de Barcelona y es muy activo en líneas de investigación, sobre todo en temas de anemia, en el que además participa en ensayos clínicos, en el que es el National Leader, que tengo el placer de estar con él también. Y bueno, si te parece, Alex, también agradecerte el estar aquí en el fin de semana, en tu tiempo libre, poder compartir con nosotros tus experiencias y cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo quisiera también agradecer a la Sociedad Valenciana de Nefrología esta invitación, especialmente a su presidente, José Luis Gorriz, muy buen amigo mío. Bien, todos sabemos que la anemia es altamente prevalente en la enfermedad renal crónica y que esta es más prevalente a medida que disminuye la función renal. Y lo que yo quisiera recordar es que la anemia en la insuficiencia renal crónica es un multiplicador de riesgo de eventos. Así podemos ver que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria casi 3 veces, aumenta más de 5 veces el riesgo de ictus, aumenta casi 3 veces la mortalidad y casi 2 el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Y también sabemos que hasta ahora hemos utilizado una visión muy simplística de la fisiopatología de la anemia. Actualmente sabemos que esto es mucho más complicado. Es evidente que hay un déficit de eritropoyetina, pero también, debido a la inflamación crónica, hay una disminución de la eritrocitosis y también los aumentos de PTH provocan una fibrosis de la médula ósea que también disminuye la misma. También sabemos que hay una disminución de la supervivencia de los eritrocitos debido a la uremia y, por lo tanto, necesitaríamos aumentar la eritropoiesis para mantener los mismos niveles de hemoglobina. También hay un déficit absoluto de hierro por la dieta, las pérdidas gastrointestinales, la disminución de la absorción intestinal y también tenemos un déficit funcional de hierro por culpa del incremento de epsidina, tanto por el fenómeno inflamatorio como por la disminución del aclaramiento renal y, por supuesto, hay otros factores. Por lo tanto, el escenario ha cambiado y estamos hablando de un escenario mucho más complejo. Hasta ahora hemos tenido dos grandes grupos de fármacos. Por un lado, los diferentes agentes estimuladores de la eritropoiesis. Últimamente han aparecido los biosimilares y diferentes formulaciones de hierro para administración por vía endovenosa que permiten cada vez unas administraciones de dosis más altas de forma más segura. ¿Y qué decir de lo que tenemos hasta ahora, de lo que hemos estado trabajando en los últimos casi 25 años? Pues bueno, evidentemente los agentes estimuladores de la eritropoiesis son bien tolerados, reducen los requerimientos transfusionales, mejoran la calidad de vida, pero en contra de lo que nos imaginábamos, los estudios aleatorizados no han demostrado un beneficio ni cardiovascular ni renal. No solamente esto, sino que los estudios de intervención, especialmente que van a la normalización de la hemoglobina, se han asociado con un aumento de riesgo de ictus, de hipertensión, trombosis del acceso vascular, progresión del cáncer, probablemente eventos trombóticos y esto ha hecho saltar una serie de alarmas. Y entonces esto nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues evidentemente la pregunta es, si nosotros vamos a normalizar, es un tema de la normalización de la hemoglobina, tenemos pacientes poliquísticos con hemoglobinas de 13 y no les hacemos una sangría y estamos muy tranquilos, o las dosis altas de agentes estimuladores de la eritropoiesis, que es lo que pensamos. Pero es evidente que ya he hablado de los riesgos, existe un 10-15% de pacientes, especialmente pacientes en hemodiálisis, que no responden al tratamiento y que para conseguir unos niveles de hemoglobina medianamente aceptables requieren dosis altas de estos agentes estimuladores de la eritropoiesis. Los intervalos de administración eran inadecuados, especialmente en pacientes no en hemodiálisis con los primeros agentes estimuladores, ahora con los de vida media más larga esto parece que se ha solventado. Hay que reducir la variabilidad de la hemoglobina que complica el manejo de los pacientes, que se ha asociado con un mayor riesgo de eventos, los altos costes y una de las complicaciones que tuvimos, que afortunadamente se solventó en su momento, que fue la aplasia pleural de células rojas, que aunque infrecuente era muy grave y el que ha padecido un caso no lo olvida nunca por las repercusiones para el paciente,
pero que curiosamente parece que la incidencia es algo mayor con los biosimilares, al menos con algunos de ellos. Y respecto a la EPO que hemos utilizado, ¿por qué puede tener estos problemas? Bueno, evidentemente si nosotros damos dosis altas de EPO conseguimos niveles altos de eritropoyetina y esto puede favorecer la hipertensión, pues aumenta la concentración de calcio intracelular a nivel de la fibra muscular lisa vascular, hay un aumento de activación de factores prohipertensivos, endotelina, sistema renina-angiotensina y una disminución de los vasodilatadores. Favorece la proliferación de la fibra muscular lisa vascular de la célula endotelial y favorece la angiogénesis, por lo tanto podría favorecer la estenosis del acceso vascular, la retinopatía proliferativa, el remodelado vascular e incluso el crecimiento tumoral, y luego aumenta la producción y la reactividad de plaquetas y aumenta los factores de coagulación favoreciendo la trombosis. ¿Y qué hablar de la ferroterapia? Bueno, tenemos por un lado la ferroterapia oral, que es eficaz y conveniente, preserva el acceso vascular, pero ¿cuáles son los problemas en nuestros pacientes? Pues el problema de la baja disponibilidad, intolerancia gastrointestinal y baja compliance, y que pueden ser insuficientes en pacientes que requieren agentes estimuladores de la eritropoiesis. El hierro endovenoso, pues lógicamente es más eficaz, una alta biodisponibilidad, pero precisa canulación de una vena, administración hospitalaria, no tiene intolerancia gastrointestinal, pero sí que hay riesgo de efectos adversos como las reacciones de hipersensibilidad, el riesgo de acumulación especialmente a dosis altas y luego otros aspectos que son más, digamos, discutibles como la importancia del aumento del estrés oxidativo a nivel sistémico y sobre todo lo que es, tenemos pocas evidencias de la seguridad con hierro endovenoso a largo plazo, aunque ahora vamos a hablar de un estudio reciente. En cuanto a la eficacia, evidentemente, el hierro endovenoso es más eficaz en incrementar los niveles de hemoglobina que el hierro oral y además diversos estudios han demostrado que reduce los requerimientos de agentes estimuladores de la eritropoiesis e incluso en el estudio FIND-CKD demostró que se puede retrasar la necesidad de otros tratamientos, incluyendo el tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoiesis en pacientes con enfermedad renal crónica, no en diálisis. Es bien tolerado, pero tenemos que pensar que existe la posibilidad de reacciones de hipersensibilidad o de hipotensión aguda, que a veces es difícil de diferenciar si es una respuesta inmune, si es un aumento de la producción de hierro libre, la liberación de hierro libre que genera estrés oxidativo y que puede asociarse a este efecto secundario que podría parecer una reacción de hipersensibilidad, pero que en realidad es un problema relacionado con el hierro libre, reacciones tipo CARPA, etc. Hay pocos estudios sobre el efecto de niveles altos de ferritina y o saturación de transferrina sobre la morbimortalidad, aunque ahora vamos a presentar los datos del estudio pivotal, y aunque la seguridad a largo plazo no está demostrada, tanto los estudios epidemiológicos como los estudios aleatorizados, a día de hoy tenemos que decir que no han demostrado, digamos, daño. Y luego hay otros aspectos que son más importantes, como el estrés oxidativo y la relación con el riesgo cardiovascular, la inflamación, la infección, la acumulación tisular, que fue objeto en su momento, de un análisis de unas controversias a nivel de las guías CADIGO, en la que se analizaron 4 aspectos fundamentales: reacciones de hipersensibilidad, realmente con las formulaciones de hierro que tenemos endovenosas en España, realmente esto no creo que sea un problema. Inflamación y estrés oxidativo, sí que es evidente que el hierro puede generar estrés oxidativo, pero a día de hoy esto no se ha asociado con un aumento de eventos cardiovasculares. El hierro y las infecciones es un tema debatido. Sabemos que el hierro es un factor de crecimiento de las bacterias e inhibe la función de los neutrófilos, por lo tanto podría favorecer la infección, pero las evidencias ya a día de hoy no hay evidencias claras y por lo tanto la única recomendación a este respecto es no administrar hierro endovenoso en un paciente con un proceso séptico agudo. Y en cuanto al riesgo de reacciones de sobrecarga de hierro, lógicamente, pues lo que se aconseja es moderar las dosis, a utilizar las dosis más bajas posibles que requiera el paciente. Pero las evidencias que tenemos son de que tampoco en este metaanálisis los pacientes que reciben dosis más altas de hierro versus aquellos que reciben dosis más bajas de hierro, podemos ver que ni en los estudios randomizados ni en los observacionales se observa un aumento de la mortalidad, un aumento de la infección
un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares o de hospitalizaciones. Por lo tanto, las evidencias que tenemos, con sus limitaciones, porque no son de grandes ensayos clínicos aleatorizados por un periodo de seguimiento suficientemente amplio, pero a día de hoy, con lo que tenemos, los datos son de una seguridad y, por lo tanto, no hay unas señales de alerta. No solamente esto, sino que querría recalcar un estudio que se ha publicado muy recientemente y que además salió una primera publicación errónea, que fue a finales del año pasado, y ahora ha salido la versión corregida, que realmente creo que es la que es importante, porque a lo mejor algunos de ustedes se han quedado en la primera versión. Es el estudio Pivotal, es un estudio multicéntrico, abierto, ciego para evento primario, en pacientes en hemodiálisis, que se utilizó hierro sacarosa. El evento primario fue un compuesto de infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal, hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte, y los secundarios, pues, lógicamente, las dosis de EPO, los niveles de hemoglobina, efectos adversos graves, etc. Se incluyeron 2.141 pacientes con una medida de seguimiento de 2 años. Este estudio se realizó en el Reino Unido y se autorizaron los pacientes a 2 brazos. El brazo proactivo, que era dosis de 400 miligramos al mes de hierro endovenoso, salvo que la ferritina estuviera por encima de 700 microgramos por litro o la saturación de transferrina por encima del 40%. Y el brazo reactivo, es decir, aquellos pacientes a los que solo se les administraba hierro cuando la ferritina caía por debajo de 200 o la saturación de transferrina por debajo del 20%, que recibían dosis entre 0 y 400 miligramos al mes. Evidentemente, las necesidades de hierro fueron claramente superiores en el grupo proactivo que en el grupo reactivo, 264 miligramos al mes versus 145 miligramos al mes. ¿Qué pasó con los parámetros que nos interesan? Bueno, pues la saturación de transferrina, lógicamente, subió rápidamente y se mantuvo en el grupo proactivo y se mantuvo más baja en el grupo reactivo. Lo mismo ocurrió con la ferritina, como era lógico esperar por el diseño. En cuanto a la hemoglobina, aumentó más rápidamente en el grupo proactivo y se mantuvo durante todo el periodo, mientras que en el grupo reactivo el incremento de la hemoglobina fue más lento para conseguir los mismos niveles. Y lo que es más importante es que esto se consiguió con dosis más bajas, claramente más bajas, en el grupo proactivo que en el grupo reactivo. Por lo tanto, había un ahorro de las dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis. Pero lo más importante, ¿qué pasó con los eventos? Es decir, ¿qué le pasó a los pacientes? Bueno, pues si miramos el evento primario compuesto, fue positivo. Hubo una reducción del 15% del evento primario compuesto que fue significativo para superioridad. Hubo una reducción de la muerte por cualquier causa del 16%, también significativa. Una reducción del riesgo de infarto de miocardio fatal y no fatal. Es algo que a mí me sorprendió, porque yo lo que esperaba es que si las dosis bajas de EPO, más bajas de EPO que necesitaban los pacientes en el grupo proactivo, me esperaba una reducción del riesgo de ictus, no de infarto. Pero curiosamente apareció una reducción del riesgo de infarto y no hubo diferencias en el riesgo de ictus. Y hubo una disminución del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo cual también viene a confirmar un poco los datos que hay en pacientes con insuficiencia cardíaca, en que la corrección de la ferropenia es importante para reducir la morbimortalidad en estos pacientes. Hubo una reducción en las necesidades de transfusiones y en cuanto a seguridad no hubo un incremento del riesgo ni de trombosis del acceso vascular, hospitalización por infección o hospitalización por cualquier causa. ¿Y qué hay de nuevo en el pipeline o qué ha habido en los últimos años de nuevo en el pipeline? Realmente la investigación en el manejo de la anemia en la enfermedad renal crónica sigue. Es evidente que no estamos satisfechos con lo que tenemos. Podemos estar bastante satisfechos, pero no del todo. Tenemos, por un lado, el hematide o los péptidos similares, que son epomiméticos. Son péptidos con una secuencia de aminoácidos no relacionada con la EPO, pero que inducen activación del receptor de EPO. Tenemos los estabilizadores de polihidroxilasa. Tenemos los inhibidores de GATA2. GATA2 es un factor de transcripción que inhibe el promotor de la EPO, por lo tanto sus inhibidores tendrían que aumentar los niveles de hemoglobina. Sin embargo, los inhibidores de GATA que hay, que son orales, hasta ahora no han pasado de la fase preclínica. Se han intentado proteínas de fusión, unir la EPO con otra serie de proteínas, crear unos híbridos con la intención de aumentar su vida media. Centocor ha sido de los más activos, pero luego también tenemos otros
otros como dímeros de EPO unida a la albúmina o a la gonadotrofina coriónica beta humana, todo con la intención de aumentar la vida media de la EPO, pero a día de hoy no hay nada que sea realmente ensayos clínicos que hayan llegado a fase 3. Trampas de ligandos del receptor de activina. Esta es una vía que hablaremos brevemente, pero que me parece muy interesante. Tenemos sotatercept y luspatercept. Terapia génica con eritropoyetina, fibroblastos modificados que son capaces de segregar EPO de forma endógena, o los moduladores de hepcidina. Respecto a los epomiméticos, he comentado que son péptidos que no tienen secuencia o homología con la eritropoyetina, pero que son capaces de ligarse al receptor de eritropoyetina e inducir su activación. El primero que se produjo fue el péptido epomimético tipo 1 y este se dimerizó, se pegiló para aumentar su vida media y se vio que tenía las mismas propiedades funcionales y biológicas que la eritropoyetina. Es eficaz en corrección y mantenimiento de la hemoglobina en pacientes tanto con enfermedad renal crónica como en pacientes de diálisis. Lógicamente, dado que no hay homología estructural con la eritropoyetina, se demostró que eran eficaces en pacientes que presentaban aplasia pura de células rojas por anticuerpos anti-eritropoyetina, y fue aprobado por la FDA en el 2012 para el tratamiento de la anemia en pacientes en diálisis. No se aprobó en prediálisis porque habían problemas de seguridad cardiovascular. Se vio que habían diferencias en la seguridad cardiovascular con peginesatida y por lo tanto no se autorizó hasta que no hubiera estudios posteriores, pero lamentablemente se abandonó por reacciones anafilíticas graves y de hecho el fármaco fue retirado del mercado. Sin embargo, esta línea no parece que haya acabado aquí. Hay otros laboratorios que están trabajando con ideas similares, con otros peptidomiméticos, otros que están trabajando con unir este MP1 con fragmentos FC de las inmunoglobulinas para aumentar la vida media y ver si son menos inmunogénicos, es decir, esta línea aquí no ha acabado. Pero lo que es más prometedor a día de hoy son los inhibidores de la prohidroxilasa. Sabemos que HIF-alfa se produce de forma constitutiva constantemente y lo que regula sus niveles es que en situaciones de normoxia hay una enzima o unas enzimas, las prohidroxilasas, que hidroxilan HIF. Este HIF hidroxilado se une a la proteína de von Hippel-Lindau, es ubiquitinizado y degradado en el proteasoma. En situaciones de hipoxia ocurre lo contrario, no se activa esta prohidroxilasa y esto permite que HIF-alfa se una a HIF-beta, se trasloque al núcleo, aumentando la expresión de una serie de genes. No solamente la EPO, sino el receptor de EPO, la transferrina, el transportador de metales divalentes tipo 1 que aumenta la absorción intestinal, la hemoxigenasa 1, la ferroportina o vascular endothelial growth factor. Pues bien, podemos utilizar fármacos que son capaces de inhibir esta prohidroxilasa. Por lo tanto, la eritropoiesis inducida por HIF va más allá de la EPO. Evidentemente, regula la producción endógena de EPO, pero también el receptor de EPO, por lo tanto, los proeritrocitos serán más sensibles a esta EPO, favorece la maduración, aumenta el receptor de transferrina, por lo tanto, permite que los proeritrocitos capten mejor el hierro, aumenta la transferrina facilitando el transporte de hierro y aumenta DMT1 y el transformador de la forma férrica ferrosa, por lo tanto aumentando la absorción intestinal de hierro. Hay toda una serie de estabilizadores de HIF que revisamos recientemente el doctor Gorriz y yo. Los que están más avanzados son Roxadustat, que se produjo por Fibrogen y que en Europa está haciendo el desarrollo Astellas. Vadadustat, que es de Akebia Therapeutics y que se ha asociado con Otsuka, o Daprodustat de GSK. Bayer ha estado trabajando también con Molidustat, pero creo que se ha quedado de momento en la fase 2, aunque ahora parecía que volvía a reactivar la fase 3. Los 3 primeros están en fase 3 y los otros que están ahora en marcha están todavía en fase 2. Enarodustat, que es el JTZ900 de Japan Tobacco, parece que sí, también está empezando a diseñar los estudios de fase 3. ¿Y qué es lo que diferencia estos fármacos? Bueno, esto es un estudio fase 2, en este caso con Daprodustat.
comparaba unos pacientes que recibían daprodustat versus mantenerse con eritropoyetina, y podemos ver que en las dos fases, en la fase 1 y en la fase 2, que incluyó 54 y 90% respectivamente, mantuvieron estables los niveles de hemoglobina. Las dosis de roxadustat eran independientes de la PCR y de la saturación de transferrina. Esto es un aspecto que voy a incidir más adelante. La relación entre dosis de EPO previa y los niveles de roxadustat no era lineal y era más favorable en aquellos pacientes que recibían dosis altas de EPO, es decir, que parecía que comparativamente los que recibían dosis más altas de EPO requerirían comparativamente dosis más bajas de roxadustat, reducía hepcidina y reducía el colesterol total. Pero lo que yo quiero incidir es en esto. Fíjense, estos son los niveles que alcanzamos cuando damos un agente estimulador de la eritropoiesis, niveles claramente suprafisiológicos, y son niveles farmacológicos para conseguir los niveles de hemoglobina. En cambio, fíjense, cuando estamos utilizando inhibidores de polihidroxilasa, llegamos a niveles en el rango fisiológico, no en el rango suprafisiológico, que son los que se han asociado con los eventos cardiovasculares. De hecho, esto es clásico de todas estas familias. Fíjense que con esta familia aumentamos los niveles de EPO de forma dosis dependiente, pero siempre al nivel del rango de adaptación fisiológica, como es el aumento de actitud por la altura o las pérdidas sanguíneas, y claramente inferiores a los niveles que se alcanzan cuando damos agentes estimuladores de la eritropoiesis. Los estudios han demostrado claramente que roxadustat, o en este caso daprodustat, son capaces de mantener los niveles de hemoglobina en pacientes que están previamente recibiendo EPO de forma similar. Incluso aquí pues, podemos ver que con la dosis de 5 miligramos se mantiene exactamente igual. Lógicamente, con dosis más bajas los niveles de hemoglobina caían. Pero lo que es más interesante es que fíjense la respuesta en función de si los pacientes toman o no hierro. La respuesta fue idéntica en los pacientes que recibían hierro oral versus los pacientes que recibían hierro endovenoso. Eso, de alguna manera, es algo que es curioso en pacientes en hemodiálisis, en los cuales decimos que los pacientes en hemodiálisis, por definición, dados sus mayores requerimientos de hierro, requieren hierro endovenoso. Solamente la respuesta fue menor, lógicamente, en aquellos pacientes que no recibieron hierro y, por lo tanto, entraron en ferropenia. Y aquí, en este estudio comparativo de pacientes que recibían roxadustat y que estaba prohibido la administración de hierro endovenoso, fíjese que en las dosis más altas se mantuvieron los niveles de hemoglobina a pesar de que no se les podía administrar hierro endovenoso, y en cambio, como es de esperar, en los pacientes que recibían eritropoyetina, los niveles de hemoglobina fueron cayendo en el tiempo, asociados lógicamente al desarrollo de una ferropenia. En pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, son capaces de corregir los niveles de hemoglobina y de mantener los niveles de hemoglobina comparados con eritropoyetina. Y en este metaanálisis de daprodustat vemos que incrementan los niveles de hemoglobina de forma dosis dependiente, y lo que es más importante, reducen los niveles de hepcidina, y además, en cuanto a seguridad, a día de hoy en estos estudios de fase 2 podemos ver que el riesgo de efectos adversos graves es similar al grupo control. Como ya he comentado antes, estos fármacos reducen mucho más que los agentes estimuladores de la eritropoiesis los niveles de hepcidina, lo cual es importante y se ha demostrado tanto con roxadustat, con daprodustat o con vadadustat, que son los que son más avanzados. Y eso es importante porque recordemos que la hepcidina está aumentada en la enfermedad renal crónica, tanto por fenómenos inflamatorios como por la disminución del aclaramiento renal de esta proteína, y lo que hace hepcidina es bloquear la ferroportina. Por lo tanto, la exportación de hierro que se ha absorbido desde los enterocitos a la circulación, o la liberación de hierro desde el sistema reticuloendotelial a la circulación, por lo tanto, disminuyendo la biodisponibilidad de hierro para la eritropoiesis. ¿Y eso por qué sería? Bueno, pues por cuando lógicamente hay una estimulación eritropoyética, los eritrocitos generan eritroferrona, que eritroferrona lo que hace es inhibir la producción de hepcidina y, por lo tanto, mejorarían la biodisponibilidad de hierro. No solamente esto, sino que me parece un aspecto muy importante también, estos fármacos, la respuesta eritropoyética es independiente de los niveles de proteína C reactiva. Es decir, no están modificados por la presencia de inflamación.
Y eso es un aspecto importante dado que nuestros pacientes están inflamados, especialmente los pacientes que son resistentes. Pero viene la segunda parte. Cuando nosotros inhibimos HIF, activamos más de 100 genes diferentes. Genes relacionados con la migración celular, regulación hormonal, metabolismo energético, señalización angiogénica, vasorregulación, funciones de la matriz, transporte, regulación transcripcional o crecimiento y apoptosis. Algunos pueden ser positivos, como la producción de eritropoyetina, transferrina o del receptor de transferrina, pero otros pueden ser negativos, como el aumento de la expresión de Vascular Endothelial Growth Factor, del receptor de Vascular Endothelial Growth Factor, del inhibidor del activador del plasminógeno o de endotelina 1, entre otros. ¿Qué hay a día de hoy? Bueno, pues no hay incrementos de la presión arterial, incluso con algunos fármacos se ha descrito descensos de la presión arterial similares a los que tendríamos con el enalapril. La posible estabilización de HIF-2 se ha asociado con hipertensión pulmonar. Hay en una región de Rusia que se llama de Chubash, hay unos pacientes que tienen una estabilización de HIF-2 y estos pacientes se asocian con policitemia e hipertensión pulmonar. Sin embargo, esto se ha medido de forma específica en estos ensayos clínicos y no hay evidencia hasta la fecha. El riesgo de aumento de Vascular Endothelial Growth Factor que podría favorecer el desarrollo y progresión de las neoplasias o la retinopatía diabética o la degeneración macular, aunque no se han descrito aumentos de los niveles plasmáticos a las dosis usadas. El riesgo de metástasis, la estabilización de HIF favorece la transición epitelio-mesenquimal, la invasión tumoral, resistencia a quimio y a radioterapia. Y, lógicamente, a día de hoy las evidencias son, tanto por tamaño muestral como por tiempo de seguimiento, son escasas para valorar la seguridad de estos fármacos. Por lo tanto, tenemos efectos pleiotrópicos favorables, reducción del colesterol, menor efecto prohipertensivo, mejor utilización del hierro tisular, la reducción de hepcidina, insuficiencia renal aguda experimental. Se ha demostrado un cierto beneficio en modelos de isquemia y reperfusión y parece también en modelos experimentales que hay una cierta protección frente al desarrollo de obesidad y de síndrome metabólico, pero por la parte potencialmente negativa, la estimulación mantenida de HIF podría aumentar Vascular Endothelial Growth Factor o podría favorecer la producción de tumores, aunque esto, digamos, a día de hoy todavía no se ha demostrado. Y lo que es muy importante es que a las dosis utilizadas en los ensayos clínicos no se ha visto aumento de los niveles de Vascular Endothelial Growth Factor. Tenemos las trampas para ligandos del receptor de activina. Curiosamente, estos fármacos fueron desarrollados para la osteoporosis de las mujeres posmenopáusicas, pero se vio que durante su administración aumentaban los niveles de hemoglobina. Y hay son proteínas de fusión del receptor de activina tipo 2 con fragmentos FC de la IgG1. Tenemos sotatercept, que es el receptor de activina tipo 2A, y el luspatercept, receptor de activina tipo 2B. Atrapan ligandos circulantes de la superfamilia de los TGF-beta, especialmente Growth Differentiation Factor tipo 11, favorecen la eritropoiesis tardía, por lo tanto podrían tener un efecto complementario con la EPO, que favorece la eritropoiesis precoz, y hay ensayos clínicos en varios tipos de anemia, síndromes mielodisplásicos, la talasemia e incluso en la enfermedad renal crónica. Se han hecho ensayos clínicos, pero curiosamente no han sido publicados a día de hoy. Aspectos positivos, podría tener efectos anabólicos sobre el hueso, lo cual podría ser importante en los pacientes con enfermedad renal crónica, y luego, pero queda la duda, por supuesto, de la inmunogenicidad, especialmente a largo plazo. También tenemos terapias de formación de liberación endógena de EPO. Lo que se hace es recolección, se hace una manipulación genética ex vivo para que los fibroblastos expresen este EPO y produzcan EPO endógena. Esto se ha visto que este ensayo proof of the concept, que fue positivo, solamente no hubo respuesta en 2 pacientes que eran resistentes a los agentes estimuladores de la eritropoiesis, en los otros 12 pacientes sí fue suficiente, pero curiosamente el mismo laboratorio que desarrolló esta primera plataforma ha desarrollado una segunda plataforma, por lo tanto algo debió fallar en la primera, ¿no? También tenemos la administración de hierro a través del dializado. Lo que se consigue es que, digamos, en el dializado se pone hierro pirofosfato. Como las ventajas tiene la conveniencia, la administración se acompasa con las necesidades, se reemplaza el hierro perdido durante la sesión de diálisis con un balance positivo de unos 7 miligramos por sesión, y como es una administración más lenta, no satura
la transferrina y por lo tanto no genera hierro libre. Fue bien tolerado. En la fase 2 ahí hubo una reducción del 35% de agentes estimuladores de agentes estimuladores de la eritropoiesis y requería menos hierro endovenoso. Y en los estudios fase 3, que son el CRUIS 1 y CRUIS 2, que como podemos ver, en pacientes que, lógicamente, en este estudio no estaba autorizada la administración de hierro endovenoso, se mantuvo la hemoglobina, se mantuvo la ferritina, se mantuvo la saturación de transferrina, se mantuvo la concentración de hemoglobina en los reticulocitos, a diferencia del grupo placebo, en el cual, lógicamente, pues cayeron todos estos parámetros. Luego tenemos otra aproximación, los antagonistas de epsidina. Hay toda esta serie de líneas para antagonizar los efectos de epsidina, pero realmente tampoco hay ninguno que haya llegado a fase clínica. Y también tenemos, para mejorar los sistemas, los análisis, las redes neuronales, sistemas de control de feedback o modelos fisiológicos, y de hecho Fresenius ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que ha demostrado una reducción del consumo de EPO y una menor variabilidad de la hemoglobina en los pacientes en diálisis. Por lo tanto, como conclusiones, a pesar de llevar usando agentes estimuladores de eritropoiesis y hierro endovenoso desde hace más de 10 años, estos tratamientos tienen sus limitaciones y riesgos, por lo que precisan nuevas estrategias terapéuticas. El manejo integrado y los objetivos individualizados son la base del tratamiento actual, pero deben mejorarse. Que la inteligencia artificial puede mejorar el manejo. Existe una serie de nuevas iniciativas terapéuticas, estrategias terapéuticas que pueden cambiar el manejo en el futuro, especialmente los estabilizadores de HIF, y ahí querría insistir que no son EPOs orales, su manejo y su mecanismo de acción es mucho más complejo, y que la seguridad de los nuevos tratamientos de la anemia será el principal criterio, junto con el precio, lógicamente, para el éxito de los mismos. Y, por lo tanto, debemos individualizar el tratamiento, pensar que no todos los pacientes son iguales y que a lo mejor algunos pacientes requerirán estrategias duales para el manejo de la anemia. Muchas gracias. Excelente presentación y puesta al día en el mundo de la anemia. Yo creo que nos has dado un ápice de esperanza para el control de la anemia que tanto nos preocupa. Y aunque no has resuelto muchas dudas, yo creo que todavía quedan muchas por resolver o cuestiones que plantear, cuando queráis. Gracias, Alex, por esa magnífica revisión de tanto en los 20 minutos, ciñendo el tiempo. Hay un aspecto que me interesará saber tu opinión, el estudio pivotal. Teóricamente has dicho que sorprendía una mejoría de problemas cardíacos sin agravamiento del ictus. Todos hemos visto recientemente que el hierro forma parte de metabolismo mitocondrial cardíaco. Quizá sea esa la causa, porque han tenido que aparecer los cardiólogos que no son más listos, pero son más espabilados que los nefrólogos, para tener que vender un poco el tema. Y a partir de los estudios de cardiología se ha demostrado que el miocardiocito consume hierro y necesita hierro, como tú bien sabes, para ese metabolismo mitocondrial. ¿Puede ser esa la explicación por la mejoría en los eventos cardíacos y no agravamiento de ictus, o cuál es tu opinión? Bueno, es un hecho que me sorprendió. Una de las cosas que ya he comentado y que quiero resaltar es la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca. Es decir, en el estudio pivotal hubo una clara reducción del riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, de alguna manera, al igual que pasa en los pacientes cardiológicos, en los cuales pacientes con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro, la administración de hierro endovenoso mejora de forma ostensible la calidad de vida, la funcionalidad, y en metaanálisis han demostrado una reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Aquí también lo estamos viendo con insuficiencia cardíaca. Yo lo que me esperaba es que la reducción de eventos cardiovasculares fuera básicamente a expensas del riesgo de ictus por los menores niveles de EPO que requerían estos pacientes. Pero no acabo de explicarme bien, pero ahí están los datos, la reducción de riesgo de infarto de miocardio no fatal y no fatal. Ahí es donde no sé muy bien qué explicación tiene, porque esto, teóricamente, el infarto de miocardio tendría que estar relacionado con problemas de cardiopatía isquémica, por lo tanto, de aterosclerosis. ¿Qué puede haber de beneficio de la administración de hierro endovenoso a dosis altas sobre la aterosclerosis? La verdad es que no he encontrado mucho que me lo pueda explicar. Por eso decía que yo me esperaba una reducción de riesgo de ictus,
no hubo diferencias significativas, aunque por supuesto, digamos, no hubieron diferencias entre los dos grupos, y lo que sí que es importante es que esta reducción es a expensas, entre otras cosas, de la reducción del riesgo de infarto. El motivo será motivo de, supongo, de investigaciones futuras. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Aleix. Siempre es estimulante el escucharte porque abres nuevas vías. Mi pregunta va dirigida específicamente al efecto que se ha hablado, se ha discutido, pero no sé si ciertamente es así o no, al posible efecto antiinflamatorio de los inhibidores de HIF. ¿Tú crees que eso podría ser un carácter distintivo respecto a estos fármacos para su uso clínico mucho más allá de lo que es el tratamiento de la anemia, o tiene esto poco sentido? Porque el efecto que tienen sobre la hexidina es claro, ¿no? Disminuye la hexidina, rápidamente empieza a absorberse el hierro. Entonces me quería concentrar a ello, porque al efecto antiinflamatorio, porque se ha sugerido incluso que podían modular la producción de FGF23 simplemente por su efecto inflamatorio. ¿Crees que eso es relevante o es accesorio? Bueno, yo creo que, a ver, tenemos que decir una cosa importante. Los ensayos clínicos que se han hecho, en los cuales parece que hay más que un efecto antiinflamatorio, que la respuesta es independiente de que el paciente esté inflamado o no, eso es lo que se ha visto en los ensayos clínicos, hay que decir que realmente eran pacientes con niveles de PCR un poco por encima de la media, pero que en estos ensayos clínicos, lógicamente, los pacientes inflamados eran excluidos. La pregunta, yo voy más allá, es qué pasará cuando realmente esto lo llevamos a vida real y veamos si los inhibidores de HIF en pacientes que son resistentes a la eritropoyetina, básicamente por su efecto, digamos, por la inflamación subyacente, si esto también se puede trasladar a que estos fármacos son también efectivos en este grupo de pacientes. Es decir, a día de hoy lo que podemos decir que en pacientes de ensayo clínico, que son el 10-15% de nuestros pacientes habituales, como en todos los ensayos clínicos, porque son pacientes altamente seleccionados, se ha visto que la respuesta es independiente de los niveles de proteína C reactiva. Pero hay que decir que no, en estos ensayos clínicos no se han puesto pacientes inflamados. También a lo mejor de los estudios que se hagan, por ejemplo, en pacientes que hayan sufrido una infección durante el seguimiento, que eso ocurrirá, o que existe algún otro fenómeno inflamatorio, ver qué respuesta tienen comparado con la eritropoyetina será lo que va a marcar. A día de hoy yo creo que lo que podemos decir es que probablemente más que un efecto antiinflamatorio es que en estos pacientes la reducción de hepcidina probablemente es más marcada en los pacientes que están más inflamados y que por lo tanto por eso es mejor la respuesta. Otros mecanismos, como lo del efecto sobre FGF23 y tal, tendrán que ser demostrados, entre otras cosas, porque también vamos a variar la administración de hierro y el hierro también incide sobre FGF23, con lo cual esto es muy fácil aislarlo en la ratita, pero yo creo que en el paciente es más complejo todavía y necesitamos todavía muchas más evidencias. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que quería preguntarte una cosa y terminamos. O sea, ¿qué opinas de los inhibidores de la pruridoxilasa en los pacientes poliquísticos por el tema de los quistes renales y todo eso? He visto que no has comentado nada y yo creo que es un tema interesante, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay un warning porque en animales de experimentación se ha visto que puede favorecer la progresión de los quistes y por lo tanto en los ensayos de fase 3 hay un warning de que hay un seguimiento especial de este tipo de pacientes. Eso es hay que decir que esto se ha visto en un modelo experimental, no que se haya visto en los pacientes, pero lógicamente, dado que son estudios, son fármacos que están en fase de estudio, lógicamente estos pacientes van a requerir un seguimiento especial de ver qué pasa con la progresión de sus quistes. Sí, eso es una buena observación. Muy bien. Gracias, Aleix. Gracias al auditorio. Damos por finalizada la danza.